9 de la mañana con 17 minutos. Sigues en Combinación Clave. Vamos a conversar ahora con la periodista, directora de CIPER, Mónica González, periodista que además es reconocida en Chile, ha ganado múltiples premios internacionales, ha hecho varios libros también dedicados a la investigación periodística y con una historia muy, muy potente. La hemos conocido muchas veces, hemos conversado con ella acá mismo en la radio, muy potente, cubriendo información que estaba vedada durante dictadura. Queremos una mirada más profunda al 11 de septiembre y es por eso que estamos con Mónica González en línea. Mónica, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, coleguita querida, ¿cómo está usted? Muy bien, voy a contar una infidencia. Anoche estuve con Mónica González en un conversatorio muy concurrido, muy dialogado además, de la editorial Catalonia, donde quisieron rescatar lo que significa el periodismo de investigación en épocas como las de la dictadura. Y estaba Mónica, una de las que exponía ahí, recordando sus publicaciones, las de Patricia Verdugo también, las dos grandes amigas además. Mónica tenía en mis manos y estaba mirando, incluso en el momento en que salió el libro, un libro tuyo que se llama La Conjura, sí, que es una investigación muy profunda respecto al golpe militar del 11 de septiembre del 73, pero que no solamente abarca los días previos, sino cómo se fue armando esta tremenda pelota para terminar en un golpe militar y después en el asentamiento de una dictadura tan feroz como la que hubo en Chile. Mirando con todos estos años de distancia a esa pega, a esos momentos, a ese libro, ¿qué reflexión tienes cuando recién pasamos este 11 de septiembre? Lo primero puedo decir que no tengo idea cómo hice ese trabajo, porque es demasiado. O sea, siempre cuando lo veo el libro, y debo reconocer que no me pongo a leerlo, sino que lo ojeo y digo, pero yo hice esto. pero, ¿y por qué? Porque es mucho trabajo. Es mucho, son 20 años de trabajo sostenido, claro, no haciendo solamente eso, porque no se hizo con una beca, ni con fondos extranjeros, ni de nadie. Está hecha con el esfuerzo mío nomás. Pero es mucho trabajo de hacer entrevistas, miles, o sea, cientos de entrevistas, pero hay más de 1000 entrevistas chiquititas, más grandes. Y además de eso está cotejar, cruzar datos. A mí lo que más me interesa de ese libro y que me importa mucho es que está la gestación del golpe, porque yo creo que hay una gran diferencia y yo creo que no hay que esconder las simpatías que uno tiene. Yo, por supuesto, no soy partidaria del golpe ni de la dictadura, pero uno debe reconocer que en la gestación, en la gente que preparó ese golpe, que quería derrocar a Salvador Allende, hubo rasgos y actitudes de mucho coraje y valentía, porque no sabían en qué iba a terminar, ¿no? Podían perfectamente haber sido descubiertos y haber sido encarcelados y vaya a saber uno qué podía pasar. Es muy distinto a lo que ocurre después del 11, en que se ensañan soldados que juraron defender el honor de la nación y el honor militar y el honor personal. Para cuidar a los ciudadanos se ensañan con mujeres absolutamente derrotadas, de hombres derrotados que están la mayoría envendados, amordazados, maniatados, encadenados, y cometen las peores fechorías. A mí eso me provoca todavía me provoca un estremecimiento, y yo digo, no nos volvimos locos el 11 de septiembre. O sea, nos salimos un grupo a matar y el otro a esconderse. Aquí hubo una preparación del odio y eso es lo que me preocupa. Hay una máquina de guerra que se va gestando de manera sorda. Hay gente que afecta esa máquina de guerra porque se enriquece con ella. Ha pasado en Chile y en todas partes, no nos olvidemos la guerra de Irak, en que los amigos de Bush, el presidente entonces de Estados Unidos, fueron los que consiguieron los multimillonarios contratos de una guerra que nunca debió ser, porque todo se hizo bajo mentiras. O sea, en las guerras siempre hay quienes se enriquecen, la de Chile no es una excepción. Mónica, ¿cómo analizas tú cuánto hemos ido aprendiendo los chilenos, y quiero ocupar a propósito esa palabra, del golpe mismo y de la dictadura? Y lo pregunto por varias cosas. Hemos ido cambiando ciertos lenguajes, por ejemplo. Me acuerdo que antes era siempre dictadura militar, cuando se decía dictadura, porque en mucho tiempo los mismos medios de comunicación ocupábamos el pronunciamiento militar, no se le decía dictadura a Pinochet, en fin. De a poco fuimos instaurando, y si bien partieron
como tímidamente algunos medios hablando de dictador, hoy día prácticamente digo no todos, pero prácticamente todos hablan de dictadura, de dictador, en fin. Pero también fuimos evolucionando en otras cosas. Antes era solo dictadura militar. Hoy día hablamos de dictadura cívico-militar. Bueno, se tiene eso bien presente. Bueno, ahí eso voy. ¿Cuánto hemos ido aprendiendo de lo que realmente fue? ¿Cómo se organizó? ¿Qué es lo que pasó durante el gobierno de Allende y en el golpe? Tú apuntas a un meollo. Yo pertenezco a un grupo que tiene el privilegio de no haber dicho nunca ni gobierno, ni el presidente Pinochet, porque es una dictadura. La república es república, la democracia es democracia y hay que respetarla como tal. Y las dictaduras son dictaduras, y aquí durante muchos años, después de recuperar la democracia, yo no entiendo por qué aceptamos, y aún algunos siguen aceptando, que no se condena lo que es una dictadura que quemó huesos, lanzó cadáveres al mar, tuvo cárceles secretas, todo con financiamiento estatal. Y ahí viene lo que tú dices, es una dictadura cívico-militar. Fíjate que cuando uno se va al origen, al apoyo de Estados Unidos, al golpe en tiempos de la Guerra Fría y que éramos el patio trasero, y porque hoy día el tema de Codelco y el cobre está en la palestra, está ahí en el medio, uno entiende hoy día, o sea, sabe por los documentos desclasificados que si no hubiera habido la nacionalización del cobre que hizo Allende en el Día de la Dignidad Nacional y que fue aprobada por todo el Congreso, Estados Unidos no habría propiciado el golpe. O sea, aquí hay un tema económico de por medio. No se va a aceptar que un país expropie a las compañías estadounidenses, dueñas del cobre que era de nosotros y que se habían apropiado ellas, pero lo que no aceptan es que se haga un estudio que diga que han obtenido tantas ganancias impropias que no se le paga ninguna indemnización. Ese concepto, esa práctica, esa línea radical de la dignidad que traza el gobierno de Salvador Allende con respecto a nuestro cobre provoca el apoyo de Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos que cuenta con la simpatía de mucha gente en Chile que ve con pavor expropiaciones y que propicia y ayuda a este complot. Yo creo que después de la dictadura lo que ocurre es lo que todos sabemos hoy día y que está vigente y en discusión hoy día. No solo una ley laboral, una ley de universidades que permite que impere el mercado por sobre la calidad de la educación pública, las FP, las ISAPRE, o sea, todo el modelo que hoy día está en cuestionamiento, sino que yo creo que hoy día con mayor claridad vemos otra cosa. Inmediatamente después del golpe, las Fuerzas Armadas, bajo la excusa, o mejor dicho, el argumento de que hay que financiar el estado de guerra interno que se declara en Chile, estado de guerra interno que obviamente a poco andar ya las Fuerzas Armadas habían impuesto con el horror y el terror su fuerza, no había rebelión. Y entonces ese estado de guerra interno es la excusa para cambiar el aporte del cobre nacionalizado, que era del 10% de las utilidades al 10% de las ventas. Hace mucho, hace una gran diferencia. Son miles de millones de dólares más. O sea, esa es la excusa, es decir, la represión. Y yo creo que nosotros, a 26 años, aún seguimos manteniendo ese flujo de miles de millones de dólares que tienen origen espurio, porque fueron para financiar la Operación Cóndor. Operación Cóndor como el asesinato de Orlando Letelier, que se van a cumplir 40 años ahora, en un acto terrorista en el corazón del barrio de las Embajadas en Washington, que causó conmoción en Estados Unidos, en el mundo, y la acusación y la denostación de Chile en el concierto democrático mundial. O sea, todos esos fondos espurios pasaron por ahí. Por eso no se reprivatizó, porque les aseguraba a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de cobre con un piso de que si no se vendía una cantidad que creo que, no me acuerdo cuánto es en este minuto, para no decir una cifra que no es la real, el Estado tenía que sacar de su erario, de su presupuesto para salud, educación, vivienda, y colocarle a las Fuerzas Armadas ese piso. Esa es la razón por la que no se privatizó. Y entonces seguimos manteniendo esa ley.
a pesar de que sabemos hoy día de que ha habido no solamente comisiones de armas, porque se compraron armamentos, todos con comisiones, empezando para el general Pinochet, siguiendo para el general Letelier Skinner, que era el jefe de FAMAE, y una cantidad de altos mandos, como está demostrado, en tribunales. Entonces, uno dice, si en este caso preciso ha habido amnesia, omisión y olvido. Mónica, ¿cuántas cosas más hay como esta? Sí, bueno, de hecho, también lo tocábamos de alguna manera anoche, pero a mí me llama la atención cómo en algún momento también era, a ver, no voy a decir si aceptado, pero era algo que yo escuchaba habitualmente de gente que hacía, y lo hacía públicamente y en privado, me refiero a personeros públicos, pero también familias privadas, digamos, que decían que le gustaban algunas cosas de la dictadura y otras no, como las luces, ayer lo decía el senador Francisco Chaguán, como las luces de la dictadura y las sombras. Entonces yo decía, ¿realmente hay luces de la dictadura? O sea, uno puede diferenciar, por ejemplo, el tema económico y como este discurso que era, no, a mí yo rechazo todas las violaciones a los derechos humanos, pero me quedo con el reflote económico que generó la dictadura. Entonces, y hoy día, yo no sé si se puede decir tan libremente eso, porque una cosa con la otra está absolutamente conectada. Y tengo la idea que eso ha ido permeando y que los chilenos nos hemos ido dando cuenta que hoy día vivimos en un modelo que fue instaurado en dictadura de una manera determinada y que nos determinó incluso el carácter social a cómo somos hoy día los chilenos. Yo creo que eso que tú dices es muy cierto, determinó el carácter porque nos hemos mentido y nos hemos ocultado a nosotros mismos muchas cosas. Yo creo que ni ayer ni hoy día he permitido decir que yo soy partidario de la reforma de la modernización del Estado, y condeno violentamente y absolutamente, fehacientemente las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que eso es imposible. Pero se hizo permitido por nosotros, permitido por lo que fue entonces la concertación y por la sociedad. Yo creo que ese es un balance que es espurio y me parece a mí que también es muy indigno para las Fuerzas Armadas, que lo aceptaron. La derecha económica, al finalizar la dictadura, hizo un balance, raya para la suma. A las Fuerzas Armadas les corresponde asumir toda la guerra sucia, los muertos, los desaparecidos, los ejecutados, los lanzados al mar, nosotros no tenemos nada que ver. Y a nosotros nos corresponde la modernización del Estado. O sea, nosotros seguimos siendo interlocutores válidos. Y yo creo que eso fue un balance, una suma y resta aceptada, y con la cual hemos trabajado todos estos años. Y cuando el entonces presidente Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos, por eso es que provoca tal revuelo. Provoca revuelo porque entre los civiles de cuello y corbata que propiciaron, financiaron, apoyaron, o a lo menos callaron las aberraciones, están ellos. Están ahí. Siguen siendo parte de nuestros salones, siguen siendo protagonistas de los directorios más importantes. Bueno, y recién ahora nos venimos a dar cuenta que durante todos estos años han manejado los fondos de pensiones a su antojo, han decidido con el rabo hacia arriba o dedo hacia abajo qué empresas suben, qué empresas bajan. Fíjate que Soquimich, ¿desde cuándo está cuestionada por el caso Cascada y las AFP siguen invirtiendo? La Polar. ¿Cuándo vamos a saber por qué razón se vendieron poco antes de la debacle? Grupos poderosos vendieron sus acciones en la Polar, miles de millones, se las vendieron a las AFP. O sea, todo eso siempre se sigue manteniendo en secreto. ¿Por qué ahora se nos va a decir que vamos a pagar menos luz si sabíamos hace muchos años que la electricidad en Chile era la más cara de América Latina? O sea, hay todo un modus operandi en el modelo económico que ha significado que se ha instalado y ha seguido desarrollándose a lo largo de la democracia con nuestro consentimiento. Y yo creo que eso es lo que hoy día empieza a entrar en jaque, como el retiro de utilidades en universidades donde está prohibido. Ahora nos enfrentamos frente a algo que podría ser muy peligroso, porque como estamos cuestionando demasiadas cosas, claro, el sistema no se puede permitir que no funcione. Y los chilenos yo creo que están temerosos de mirarse al espejo de verdad. A mí me parece que este 11 de septiembre fue bien especial. Yo creo que nunca antes yo había tenido tanto correo
de jóvenes que quieren saber, pero también de hijos de militares que participaron en tortura. ¿También? Sí. ¿Con mucho. Lo mismo? ¿Con ganas de saber más? Claro, porque hay algo que es bien importante. Hoy día es fácil decir algunas cosas, pero te pongo el ejemplo de un militar que participó en un grupo de fusilamiento. Si decía que no lo mataban a él. No todo el mundo tiene el coraje para decir no, yo no, y me da lo mismo lo que pase. Bueno, por eso tienen que haber políticas estatales, ¿no? Para poder ayudar a quienes son más débiles. O sea, a nosotros nos falta mucha compasión y conmiseración, pero primero hay que tener una mirada real, mirar lo que pasó. Seguimos llorando por los hornos crematorios del genocidio de los nazis, pero no tenemos ni una palabra de compasión por nuestros propios hornos, por nuestros campos de concentración. Sí. Y Mónica, los testimonios son horribles, fíjate. Sí, claro, y de hecho hoy día se dictó justicia esta misma semana por los casos hornos de Lonquén, que fue, no sé, pues que creo que hace una válida comparación. Yo lo decía antes también por la preocupación que tienen muchos y que me parece súper legítima y válida. Me parece que el tema de derechos humanos es un paraguas enorme, que todos deberíamos estar concentrados, pero es súper curioso que el 12 de septiembre se cite en la Cámara de Diputados por parte de la UDI una mirada a lo que pasa con los derechos humanos violados en Venezuela, pero no haya ninguna reflexión respecto al inserto, por ejemplo, publicado en La Tercera el fin de semana. Ahí uno dice, bueno, aparece todo tan extraño, digamos, cómo se mira para afuera interesadamente y no de repente hacia adentro lo que pasa. O por ejemplo hacia afuera también. Hay gente que defiende Venezuela, pero no mira lo que pasa en México, donde hay 70.000 muertos en 7 años. Entonces, también, o sea, ¿hasta cuándo? Mónica, tengo que cerrar ya la entrevista, pero no te quiero poner en una posición incómoda, pero quiero saber cómo estás tú después de lo que te pasó en México, tan terrible, con el secuestro tuyo y tu nieta, y esos momentos tan terribles que pasaron en México. Mira, Beatriz, yo denuncié porque me parecía que era el mínimo deber de una persona como yo, que soy pública en el sentido que dirijo un centro de periodismo que es bastante responsable y conocido como CIPER, pero yo no voy a hablar más de eso porque en mi caso personal, y te ruego que me excuses y me disculpes, yo estoy tranquila, mi nieta también, yo cumplí con mi deber y hay una investigación en curso en México y en Chile, y eso quedará en manos de tribunales, de la fiscal que está investigando en Chile, del procurador especial que nombró el gobierno de México para investigar, y lo único que uno puede decir, ojalá nosotros entendamos que la violencia, estos encapuchados que a veces se copan en el centro, que muchas veces son soldados de narcos, porque ya lo sabemos, hay soldados de narcos que se entrenan en prácticas que son delincuenciales, pero son paramilitares, en la calle, en las manifestaciones, peleando contra la policía. Es vital, es crucial que nosotros sepamos atajar esa violencia. Es una lacra que carcome las policías, los jueces, los políticos, y así ha ocurrido en México, en Guatemala, en Honduras, en Colombia en su momento. Nosotros necesitamos atajarlo ahora. Por eso también denuncié. Y eso es lo que yo espero. Entonces, cuando hablamos de candidaturas municipales y presidenciales, por favor, entremos a lo profundo. Los chilenos quieren vivir una mejor vida, en todo sentido, no solamente con mejores pensiones. Quieren vivir en paz, quieren saber que sus hijos regresan, que si van a una fiesta a divertirse pueden regresar tranquilos. Los chilenos tenemos derecho a vivir en paz porque pasaron ya esos años de horror. Por eso es crucial que los periodistas exijamos de los políticos seriedad. Mónica, yo te quiero agradecer mucho este contacto telefónico, te quiero dar un abrazo gigante. Yo soy fan de Mónica González, siempre lo he dicho, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Mónica, es un lujo contar contigo. No, Beatriz, yo te tengo que agradecer a ti por lo que tú haces, y de verdad te lo digo, a mí me reconforta hablar contigo, me reconforta escucharte, porque siento que la sociedad chilena, los periodistas, estamos muy vivos y estamos haciendo un trabajo que es clave.
independiente de lo que pensemos, estamos mostrando lo que pasa, sea quien sea. Gracias Mónica, a ti. Un abrazo gigante. Que te Un vaya muy abrazo bien. muy grande, Bea. Chao, chao. Mónica González, conversando, la directora de CIPER, con una trayectoria enorme, conversando y haciendo las reflexiones en este nuevo 11 de septiembre. Cuando yo digo que Mónica González es un lujo para Chile, a mí me encantaría que muchos de ustedes pudieran entrar en la biografía de Mónica y ver todos los reconocimientos mundiales que tiene a propósito de libertad de expresión y trabajo como periodista. Así es que un abrazo gigante para la directora de CIPER, que trabajó durante mucho tiempo y conocemos toda su pega durante la dictadura para revelar lo que pasaba, lo que nadie decía en esa época, todas sus investigaciones periodísticas, pero lo que sigue haciendo hoy día en un lugar de investigación como CIPER y que, bueno, sabemos lo que ha provocado y cómo ha arremecido el Chile de hoy. Son las 9:38, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave y volvemos.